Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Pautas para compartir almacenes en el sector público. Les saluda Mitzi Vargas Romero, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Erika Mori Coloma, especialista en gestión de almacenes y distribución de la Dirección de Bienes Muebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Pautas para compartir almacenes en el sector público. Adelante, Erika. Muy buenos días con todos. Gracias por la introducción, Mitzi. El día de hoy, como bien lo acaban de mencionar, vamos a tocar el tema de pautas, ¿no? Vamos a ver el camino que se debe seguir para llegar a compartir almacenes públicos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar preguntándonos cómo es una plataforma logística. No sé si tienen experiencia acerca de este concepto, pero se los vamos a mostrar en un corto video que vamos a pasar a continuación. Siguiente, por favor. Decenas de empresas líderes en sus sectores ya han escogido Plaza como la ubicación ideal de sus negocios. Por su excelente conectividad, es un lugar perfecto como eje de distribución. Para DHL, una compañía de transporte urgente, estar en Aragón es básico. Estratégicamente estamos al 85% del consumo de España a unos 300 kilómetros, con lo cual logísticamente hablando es clave. Las principales ventajas las encontramos en la ubicación. Estamos cerca de los puertos de Valencia, Barcelona y Bilbao. Y en Plaza tenemos la capacidad de ser muy competitivos, creando valor a nuestros clientes. Un centro de transporte intermodal con puerto seco y acceso ferroviario. Aeropuerto a kilómetro cero y conexión con las principales carreteras y puertos del país. El aeropuerto de Zaragoza es el segundo aeropuerto de carga en España. En Plaza encontramos las ventajas logísticas de la multimodalidad. Al dedicarnos al transporte internacional marítimo de mercancías, a la posibilidad de tener un apartadero ferroviario dentro de un polígono de primer orden de Zaragoza y de Aragón, fue lo que nos decidió a poder desarrollar todo nuestro potencial y nuestro negocio en la plataforma logística. Plaza dispone de conexiones diarias con los mayores centros de consumo de Europa y conecta con los grandes centros de producción de Asia. Y esto nos permite asomarnos a todos los países a los que exportamos nuestra mercancía y, por otro lado, en Zaragoza y en Plaza estamos junto a las principales carreteras que nos unen con el resto del país. Para DHL es tremendamente importante el tiempo y las distancias, y una de las ventajas claras que tiene Plaza es que a 5 minutos de nuestra instalación estamos en cualquier carretera a nivel nacional. Las infraestructuras y la capacidad de movilidad de nuestros vehículos es muy importante y eso Plaza nos lo ha dado. Plaza, por su ubicación, por sus infraestructuras, es una excelente plataforma para desarrollar actividades logísticas, para innovar, para la intermodalidad, para conseguir que nuestros clientes alcancen la competitividad en la logística. Necesitamos infraestructuras como esta. En un radio de 300 kilómetros, reúne 22 millones de habitantes y el 60% del PIB nacional. Es la plataforma logística de mayores dimensiones de Europa, con una extensión de más de 13 millones de metros cuadrados y más de 12.500 trabajadores ocupados en sus empresas. Desde luego, apostar por Zaragoza o la Comunidad de Aragón no es solo por una cuestión territorial o geográfica, es también una cuestión de apostar por el talento humano que hay en esta comunidad. Instituciones como la Universidad, el ITA o el Zaragoza Logistics Center ayudan a fomentar que la innovación sea una constante permanente en esta comunidad. Aragón cuenta con un excelente capital humano y ahora además tenemos una excelente oferta académica orientada a la logística.
En Zaragoza existe el mejor centro de formación de Europa en cuanto a logística. Ha conseguido crear una comunidad de conocimiento logístico, que eso considero que es tremendamente importante y ha sido la palanca para que universidades, escuelas de negocios y los aragoneses nos preocupemos por este sector tan importante y tan estratégico para nuestra comunidad. Plaza es un excelente centro logístico que crea empleo y riqueza. Proporciona a las empresas las infraestructuras para desarrollar su actividad con vistas a España y al resto de Europa. Se encuentra ubicada en un entorno próspero y una ciudad con una altísima calidad de vida. Plataforma Logística de Zaragoza, Gobierno de Aragón. Bien, entonces, ¿qué podemos advertir del video que acabamos de ver? ¿No? Hemos visto una plataforma logística, como sí se llama, que concentra actividades y funciones logísticas de varias empresas que se dedican a este rubro, ¿no? Que permite un ordenamiento territorial, que centraliza y optimiza las operaciones de las empresas que están conviviendo una al lado de la otra, compartiendo actividades o complementándose con las actividades que realizan, ¿no? Dependiendo del tipo de plataforma logística, cuenta con un conjunto de instalaciones especializadas en la que realizan diferentes actividades. Algunos espacios pueden ser almacenes, otros espacios pueden ser patios terminales de intercambio de modalidad de transporte, ¿no? También vamos a ver oficinas. En este ejemplo que acabamos de ver, vemos inclusive hasta un espacio académico, en donde seguramente los líderes de esas empresas dictan clases y a través de las tesis o estudios de investigación proponen mejoras a las operaciones que se llevan a cabo dentro de esos espacios logísticos, ¿no? Por la misma concentración de la actividad similar, es muy probable que se encuentre, o es casi una garantía de que se encuentre recursos humanos, materiales y tecnología ad hoc de la que se necesita para realizar estas actividades logísticas, ¿no? Entonces, estas pueden ser administradas por entidades públicas o privadas, ¿no? Tendrá que ser el costo-beneficio el que diga si va a ser un Estado el que administre una plataforma de esta envergadura o es más rentable el privado en hacerlo, ¿no? Pero lo que concluimos es que las principales funciones de estas plataformas logísticas o hubs o nodos o grandes centros de distribución tienen que ver con las actividades relacionadas a la logística en sí, que son el transporte, la distribución de bienes muebles, el tránsito a nivel nacional, ¿no? Que por la envergadura nos llevan a concluir que van a demandar de herramientas y sistemas informáticos que permitan una planificación casi en tiempo real o que se pueda corregir, ajustar a las necesidades cambiantes que puedan presentar los puntos de destino, que probablemente no necesariamente van a ser de necesidad pública, sino también privada, ¿no? Bien. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta lo que acaban de ver, ¿no? Es que se avisiona, ¿no? Se tiene como visión, se quiere, se viene trabajando para llegar a tener algo similar en la cantidad necesaria distribuida a lo largo del territorio nacional, que nos permita poder ir consolidando actividades, actividades logísticas, consolidando almacenes y que esto nos permitan alimentar almacenes intermedios que estén ubicados a razón de 1 o 2 por región y que esta logística fina
nos permita tener almacenes unitarios que solo sean de tránsito y que ya no custodien bienes. Obviamente va a depender de la naturaleza del bien que se esté distribuyendo, ¿no? Pero para llegar a ese punto de consolidación, de atención, esperando que los almacenes unitarios sean solo almacenes de tránsito, necesitamos, como le mencionaba, de herramientas tecnológicas, planeamiento fino que nos permita atender al nivel de un justo a tiempo, que nos permita tener una modalidad de abastecimiento en la que la demanda casi en tiempo real active toda la cadena de abastecimiento. Siguiente, por favor. Pero para llegar a ese gran sueño, ¿no? Hay un orden de hacer las cosas. Siguiente, por favor. Y este va en el sentido que se muestra en la diapositiva. Tenemos que tener fortalecido un catálogo que no solo nos dé un código para identificar un bien, sino que también nos permita identificar las cargas con las que se trabaja ese bien. Es distinto tener un almacén unitario que puede gestionar bien, por ejemplo, lapiceros a nivel de unidades, ¿no? A diferencia de un almacén intermedio que lo va a gestionar seguramente, va a tomar como una unidad la caja mediata o una caja máster. O a diferencia de un almacén centralizado que lo que va a hacer es tomar como unidad de carga un pallet. Todo eso tiene que garantizarlo este primer paso que llamamos catálogo. Como segundo orden, tenemos que tener identificada la red logística pública. ¿Y por qué? Porque esta nos va a decir con qué capacidad instalada contamos, en qué ubicación están nuestros almacenes, qué rutas las comunican o comunican, hacen que se comuniquen los almacenes entre sí. Y si esas rutas pueden ser abordadas por algún tipo de transporte específico. Y esa información es la que va a permitir que lleguemos al nivel fino del planeamiento integrado, que no es otra cosa que agrupar la planificación de la demanda, la planificación de la distribución, la planificación del aprovisionamiento. Y el plan de demanda lo que va a determinar es la necesidad total, agrupada, del punto de destino. Y puede ser una cantidad anual. Sin embargo, la capacidad instalada que tenemos en los almacenes no es suficiente como para albergar el total o la necesidad anual total, por lo que hace necesaria realizar una planificación de la distribución. Y no solo por las capacidades o las limitaciones en capacidades que podamos encontrar en el almacén, sino también en el tipo de transporte que lleva esos bienes, que traslada esos bienes muebles de almacén a almacén o de proveedor al punto de destino. A veces los accesos no permiten que entren vehículos de gran capacidad en toneladas. Y esta demanda calculada más el plan de distribución debería decantar en un plan de aprovisionamiento en el que se le diga al proveedor externo, que puede ser un proveedor
al que se le gira la orden de compra, o también un almacén centralizado que abastece a ese almacén, en qué cantidades debe ir atendiendo las necesidades que se van presentando. Siguiente, por favor. Entonces, hay información que es necesaria para identificar esta red logística pública o esta red de distribución, si queremos llamarlo de manera más simple. Conocer la necesidad de los usuarios, dónde están ubicados y con qué frecuencia se les tiene que abastecer o atender la necesidad que presentan. ¿Cuáles son los objetivos? En el caso del Estado, creo que es clarísimo. No solo reducir costos, que es nuestra función como parte de la administración financiera del sector público, como conformantes de esta administración financiera, sino también abastecer de manera oportuna, que es algo que no en todos los rubros se está logrando. Conocer qué tipos de transporte unen a nuestros almacenes distribuidos a nivel nacional. ¿Qué tramos se tienen que atravesar? ¿Qué accesos existen que nos permiten cierta capacidad de vehículos o no? Y en el caso de la infraestructura, conocer la capacidad que tenemos para poder recibir en cantidad, en volumen, esta distribución, esa cantidad de bienes muebles. ¿Sí? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, regresando al tema de cómo visionamos o cómo imaginamos que debe ser el óptimo de la capacidad instalada, de las redes de distribución, de cómo están distribuidos o cómo pueden estar agrupados estas actividades logísticas de cara a atender de la mejor manera las necesidades de nuestros usuarios. Específicamente en el caso de almacenes, para llegar a esa fase óptima que se mostraba en el mapa del país, era tener 3 o 4 hubs o centros de distribución a nivel nacional y esperar tener almacenes unitarios que pasen a ser almacenes de tránsito, es decir, cero custodia. Previamente hay pasos que dar. Y uno de ellos es el de compartir almacenes, comenzar a consolidar estas actividades, agrupando de a pocos según la región o según el tipo de bien mueble que almacenan. Es sabido por todos que la capacidad instalada de varios de los almacenes que están a nivel nacional no necesariamente es la óptima. Pero sí hay almacenes que tienen la infraestructura adecuada como para poder custodiar de la mejor manera los bienes muebles. Entonces, para llegar a ese nivel de compartir espacios en un mismo o compartir gestiones de almacenes diferentes, porque son de diferentes entidades, en un mismo espacio, se tiene primero que hacer las gestiones necesarias para quedarnos con el nivel de inventario a su mínima expresión. El nivel de inventario que manejamos en nuestros almacenes tiene que quedar a su mínima expresión. Y para eso, en principio, para mantenerlo lo vamos a necesitar, pero en principio no necesitamos del planeamiento, sino de aplicar las disposiciones que están dadas en la Directiva 4 a fin de poder rotar estos bienes
que tienen permanencia mayor a 12 meses, que están próximos a vencer o que van a vencer en los próximos 6 meses. Entonces, tenemos que dejar todo lo que nos genera ineficacia en el almacén afuera de este, para poder compartir espacios con otros almacenes que también deben tener su nivel de inventario en su mínima expresión. Y para llegar a solo custodiar un nivel de inventario óptimo o el mínimo que necesito tener en custodia para garantizar o no poner en riesgo el abastecimiento a mis usuarios, la regla conocida ya por ustedes que se debe aplicar es la de 5 S. Siguiente, por favor. Y esto de aplicar la regla 5 S no solo es por la necesidad de tratar de llegar a nuestro nivel de inventario a su mínima expresión o el nivel de inventario óptimo, que no ponga en riesgo el abastecimiento de mi usuario final. Ojo, estoy hablando solo como almacén. No solo es necesario porque con miras a compartir un espacio que de repente tiene una mejor infraestructura que la mía, ¿no? O si cumple las buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Me tenga yo que deshacer de toda mi ineficiencia, toda la grasa, todo lo que no me suma valor, todo lo que no va a cumplir ninguna finalidad pública, ¿no? Y me quede con mi nivel de inventario a la mínima expresión, ya voy a poder compartir almacenes, pero no solo por eso tengo que aplicar 5 S, sino por cómo se encuentran actualmente nuestros almacenes, que lo podemos ver en las fotos que están viendo en su pantalla. Lamentablemente, muchos de esos bienes, y esto es recurrente en la mayoría de almacenes a nivel nacional, ya no están aptos, ¿no? No están en buen estado para poder ser distribuidos y que puedan satisfacer la necesidad por la cual fueron adquiridos. Y sí, hay un tema de planificación, ¿no? De por medio hay un tema de planificación que nos lleva a sobreestoquearnos y que este stock no se rote y no sea consumido por el público objetivo, ¿no? Que supuestamente fue estudiado para analizar la cantidad que se iba a adquirir de esos bienes muebles, ¿no? Pero también, aparte de eso, hay desidia por parte del que gestiona el almacén. Y desidia por parte del jefe que capacita a ese señor, señora, que gestiona el almacén. Porque no se le brinda las herramientas mínimas para poder custodiar los bienes de la mejor manera y no tenerlos como los estamos viendo en las fotos. ¿Hubo una mala planificación o de repente no la hubo? De repente se compró con histórico y se aumentó el 10% del año pasado. Cuando va a compras, los procesos se caen y eso hace que para una siguiente compra o un siguiente abastecimiento, una siguiente planificación, se saquen
normativas excesivamente conservadoras, como disponer que el stock de seguridad o el stock que debe mantenerse en los almacenes debe cubrir 6 meses de necesidad. Cuando, si vemos cómo gestiona el privado, su stock de seguridad a las justas y es para 15 días. Y ponen todo su esfuerzo en rotar esos bienes y en hacer un buen estudio para tener una planificación fina. E invierten en herramientas tecnológicas que le permitan poder llegar a ese punto en el que puedas trabajar con una estrategia de abastecimiento pool. Que en conclusión, en teoría, evita que te sobreestoquees a lo largo de la cadena de abastecimiento. Esto va a pasar en algún momento por dejar de premiar al que ejecuta por ejecutar. O que ejecuta comprando bienes sin ninguna justificación de uso. ¿Sí? Entonces, queremos ser eficientes en el abastecimiento. Tenemos necesidades claras con la población. Como sector salud, tenemos la necesidad de evitar que la gente se muera. O tenemos la obligación de curar a esas personas. Como sector educación, tenemos la obligación de darles los materiales, las herramientas al profesor capacitado, a los alumnos de los diferentes niveles educativos, para que puedan lograr el nivel lectivo que se han trazado ese año. Y para eso no hay que descubrir la pólvora. Para eso hay que ver cómo se comporta el mercado. ¿Quiénes son los más eficientes? ¿Por qué son los más eficientes? Y al aspirar, querer ser tan buenos como ellos, vemos como una opción el tener hubs a nivel nacional, ¿no? Estas plataformas logísticas como la que vimos en el video, que pueden estar ubicadas estratégicamente en puertos, ¿no? Como el de Corio en Arequipa, que se está construyendo, el del Callao o Chancay, o uno en Chiclayo, y que de ahí se abastezca a los almacenes intermedios que pueden ser a razón de 1 o 2 a nivel nacional. Y que estos tengan la competitividad, la efectividad de poder atender a los almacenes unitarios, a los usuarios finales, sin necesidad de que se custodien bienes en esos usuarios finales, en esos puntos finales de destino. Y para eso necesitamos herramientas tecnológicas, personal capacitado, centralizar el abastecimiento. No estoy hablando de presupuesto, estoy hablando del director de orquesta que dice, de acá sale esto, como es un bien que está distribuido a nivel nacional, lapiceros encontramos a nivel nacional, entonces los lapiceros se comprarán por acuerdo marco, fin.
Y así movemos un poco la economía local también, porque estamos comprando proveedores locales. Tendremos que ajustar ciertas cosas en acuerdo marco para que no ocurra lo que ocurre hoy, que es que compro en Piura y sale adjudicado uno, me puede abastecer uno de Iquitos o uno de Chiclayo, ¿no? Más allá de los inconvenientes o las cosas que haya que corregir o mejorar, lo óptimo es tener la visión. Y como almaceneros nos tenemos que ubicar en pro de la consecución de esa visión. Es que para llegar a estos 3 o 4 hubs a nivel nacional, pues tendré que madurar previamente un ejercicio o el ejercicio de compartir espacios con los almacenes de otras entidades. ¿Y qué normativa voy a coger o me va a dar el marco para yo poder realizar esas gestiones? Está en el artículo de la directiva, en el artículo 16 de almacenes compartidos, en la que se establece en el numeral 16.2 que para la gestión de espacios compartidos se aplica lo dispuesto en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1211, decreto legislativo que aprueba sus medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos. Con su respectivo reglamento. Pero para llegar a ese óptimo de compartir y madurar ese proceso de compartir espacios, porque esto puede ocurrir en un espacio alquilado, como puede ocurrir en el espacio de uno de los almacenes, perteneciente a uno de los almacenes. Y entonces se tendrán que gestionar las afectaciones. Y entonces se tendrá que gestionar o negociar qué servicios vamos a compartir, con miras a minimizar costos. Servicios comunes, vigilancia, limpieza, mantenimiento. Pero para llegar a ese óptimo, no tienes que trasladar tu ineficiencia a ese espacio que vas a compartir. Y para eso aplicas las 5 S. Siguiente, por favor. Porque lo que queremos es evitar esta lista de problemas que son los más recurrentes a nivel nacional y que lo único que logran es hacernos cometer errores en el despacho, porque tal es el desorden que o no encuentro los productos, los bienes, o si los encuentro de manera incompleta o dañados parcialmente o totalmente. Y ya en el simple hecho de echarme a buscar, porque las fotos que hemos visto nos demuestra de que el almacenero no sabe lo que tiene en su almacén. No sabe. El echarse a buscar en un espacio en donde no sabes dónde están ubicados los bienes genera demora en la atención. Y eso está normado en la Directiva 4, en donde se les habla en las fases de almacenamiento que es necesario realizar un registro y que este registro tiene que hacerse de manera transversal desde que entra hasta que se entregue el bien en el punto de destino. Todos los pasos, cada movimiento que sufre este bien mueble tiene que ser registrado en el sistema informático con el que cuenta el almacén o en su Excel o en su cuaderno. Pero el almacenero tiene
que garantizar la trazabilidad. Y la trazabilidad no se garantiza de otra forma que no sea registrando. Registro la orden de compra que ingresó. Registro que de control de calidad pasa liberado después de una verificación o control de calidad. Cuando ya está liberado, está disponible para despacho, pero como faltan llegar otros bienes para formar un kit, entonces le doy una ubicación en el almacén y le metemos ciencia para darle esa ubicación, porque tenemos que tener en cuenta las características del producto para ubicar de manera estratégica este bien. Si es muy pesado, no va a ir en un rack. Si es voluminoso, no va a ir en estantería. Si tiene cierto control de temperatura, tengo que ver que de piso a techo no lo vaya a colocar en un lugar en donde afecte ese máximo de temperatura el que debe estar custodiado. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Sí, lo tienes que saber. Como almacenero tienes que conocer al revés y al derecho tu espacio. Y tienes que saber lo que tienes en custodia. Porque eso te lo exige la directiva. Te exige una correcta custodia en la que salvaguardan los bienes de cualquier amenaza externa. Y controlas los bienes a través de los inventarios que se te mencionan en la Directiva 4 a fin de garantizar de que estén disponibles cuando te toque despacharlos. Tienes que garantizar como almacén que los bienes se encuentran en las mismas condiciones en las que los recibiste del proveedor. Y al momento que los despachas, previamente, en la fase de acondicionamiento de la actividad de distribución, le das el empaque adecuado, porque tú como almacén tienes que garantizar que el traslado sea una extensión de la forma como lo has venido custodiando. Y así evitar que este producto sufra algún daño hasta su entrega en el punto de destino. Pero por cómo están los almacenes, no hacemos nada de eso que sí se menciona, que sí tiene disposiciones en la Directiva 4/2021 F5401, que nos lleva a tener esta lista de horrores que se reflejan en las fotos, en el desorden que se muestra en las fotos y que nos llevan a tener errores en el despacho, demora en la atención y por lo tanto a un usuario insatisfecho. Pero ya sabemos, ¿no? Ya hemos estado en otros webinars, en cursos, en otras capacitaciones, en las semanas de la DGA, ¿no? Ya sabemos cómo solucionar esto. Este primer pasito que nos va a llevar luego a poder compartir espacios y que nos va a permitir luego ser parte de estas plataformas logísticas que nos van a volver más eficientes, más reactivos ante las necesidades de nuestro país, de nuestro pueblo. ¿Cuál es esa herramienta? Siguiente, por favor. Vamos a ver un videíto de esta herramienta que ya la deben conocer. Un videíto para recordar por qué es importante su aplicación. Hola, soy Sandrine Santiago de Caritech. Hoy os voy a presentar un juego sobre las 5 S's. Tienes 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49, en orden cronológico.
Primero encontrarás el 1, luego el 2, etcétera, hasta llegar al 49. Haremos este ejercicio varias veces, desarrollando los pasos de las 5 veces. Iremos apuntando cada vez hasta qué número hemos llegado. Yo pongo en marcha el cronómetro. ¿Preparado? ¡Ya! El 1 está aquí. ¿A qué número has llegado? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el tema. Queremos los números del 1 al 49, pero en la hoja vemos también aparecer los números de 50 a 99, que en realidad sobran para el ejercicio. Lo haremos otra vez. Tienes de nuevo 25 segundos para descubrir la secuencia de números desde el 1 hasta el número 49, pero esta vez hemos quitado los números no necesarios para este ejercicio. ¿Preparado? ¡Ya! El número 1 sigue aquí. ¿Qué tal? Mejor, ¿eh? Pero no creo que estás aún muy satisfecho del resultado. Lo haremos otra vez, pero te explico primero una pauta para encontrar mejor los números. Vamos a imaginar una cuadrícula encima de los números. Verás el 1 por aquí, el 2 en esta zona, el 3 en esta, el 4 en esta, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y luego otra vez el 10 aquí, el 11, etc. Siguiendo este orden visual. ¿Preparado? ¡Ya! Esta vez te has superado y has llegado a un número más alto, pero no suficiente. Recuerda que tenemos que llegar hasta el 49, del 1 al 49. ¿Y ahora qué? Hemos quitado los innecesarios. Hemos ordenado los números de una forma lógica y entendible en nuestra cultura. Resultado, vemos los 49 números en orden consecutivos a primera vista. Cambiamos de juego ahora. Faltan 2 números entre el 1 y el 49. ¿Podrías encontrar cuáles son en menos de 20 segundos? ¿No los encontraste, verdad? Y ahora, este pequeño juego nos ayuda a entender la importancia de tenerlo todo en orden. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y es más, hay que poner en marcha un sistema que permite detectar la anomalía del tipo falta algo y además sé lo que falta. Nada que ver con esta situación o, por ejemplo, esta. La metodología 5S nos ayuda a mantener nuestras zonas de trabajo ordenadas, limpias y seguras. Podemos también aplicarlo a nivel de nuestra vida. Mira a tu alrededor y piensa en este juego de los números. ¿Lo tienes todo en su sitio? ¿Ordenado? ¿Identificado? ¿Quieres más información acerca de la metodología 5S? Contáctanos. Siguiente, por favor. Entonces, qué importante, ¿no? Mantener el orden de las cosas, ¿no? Dentro del almacén, si es que tenemos un almacén ordenado, podemos garantizar encontrar las cosas de manera oportuna y encontrarlas bien. ¿Sí? Qué diferente cuando te decían
o sea, visualmente veías del 1 al 48 de manera secuencial. Era obvio si algo estaba de más o algo faltaba, a diferencia de cuando los números estaban desordenados y en principio no sabías que seguía una secuencia lógica. Eso pasa en el almacén. Si no sabemos dónde están ubicados los bienes, difícilmente vamos a poder identificar si hay alguna diferencia. Y ni qué decir que vamos a poder despachar a tiempo. ¿No? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Tan fácil como ordenar nuestro ropero de ropa, ¿no? Nuestro armario de ropa. Tenemos un armario desordenado que cada día que queremos ir al trabajo no nos permite ponernos la totalidad de prendas que habíamos planificado o pensado un día antes que nos íbamos a poner, porque no las encontramos. O si las encontramos, de repente la encontramos con una mancha de zapato impresa, ¿no? En la blusa. O de repente lo encontramos y ya está polillado, porque hace tiempo que no lo usabas porque estaba refundido y obviamente como no lo veías, no lo extrañaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ordenas o cómo limpias este armario de ropa? Haciendo un mini inventario, sabiendo qué es lo que tienes, porque es la única forma en la que vas a poder seleccionar qué prendas te vas a quedar, de qué prendas se deben ir. Entonces, haces tu mini inventario e identificas, oye, esta prenda todavía me queda, ¿no? Esta prenda está en buen estado, esta prenda todavía está a la moda, se queda. Y esta otra está en buen estado, pero ya no me queda. Lo voy a poner en la cajita de donación. Esta otra ya está desfasada, lo voy a vender a ver si alguien quiere usarlo, ¿no? O esta otra está en mal estado, lo pondré para eliminarlo. Y lo que acabo de hacer es seleccionar los bienes de cuáles se quedan y cuáles se deben ir del armario. Y de los que se deben ir, ¿qué tipo de disposición le voy a dar? ¿Lo voy a eliminar? ¿Lo voy a subastar? ¿Lo voy a reciclar? ¿Lo voy a donar? E iniciaré las acciones administrativas, identificando la causal que me lleve a sacar esa ropa de mi armario para que ya pueda disponerlo, pueda sacarlo de mi hogar. Y lo que se queda, le aplicaré slotting para darle una ubicación estratégica a esos bienes. Si son bienes con poca rotación, es decir, los uso cuando viajo 1 o 2 veces al año, los pongo en la parte alta, más lejos de mi día a día. Si es ropa que se arruga, la cuelgo. Si es ropa menuda, como ropa interior, medias, las pongo en cajones para que no se desparrame o se pierda. Los zapatos en Lima hay mucho polvo. Los pongo arriba, con lo cual podría estar en riesgo de ocasionar una contaminación cruzada con el polvo cayendo sobre la ropa. No, lo pongo abajo. Le doy una ubicación estratégica a mis bienes en función a las características de estos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, en el flujo de actividades que estamos viendo, si hacemos el paso a paso, vamos a lograr el objetivo, el primer paso para poder llegar a una plataforma parecida a la del video que vimos al inicio de la capacitación, del webinar. Porque vamos a lograr reducir inventario a su mínima expresión sin desatender o poner en riesgo el abastecimiento.
solo voy a liberar mi espacio, mi almacén de aquellos bienes que ya no van a cumplir ninguna finalidad pública o ya no van a coadyuvar al logro de los objetivos de la entidad. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, verificamos que las existencias sirvan o no sirvan. ¿A través de qué? De un inventario. Luego, las seleccionamos, tal cual hicimos la ropa, tal cual hacemos con las existencias. Siguiente, por favor. Pero como tú no puedes decidir sobre los bienes muebles que custodias, salvo tú los hayas requerido, como son de otra área usuaria, tienes que consultarle al área usuaria qué hacer con esos bienes que tú consideras que ya no deberían estar en el almacén por, de repente, fecha de vencimiento, por obsolescencia técnica, ¿no? Porque ves toners que no rotan hace un año porque nadie los pide. ¿Por qué no lo piden? Porque da la casualidad de que han cambiado las impresoras, entonces ya no se van a necesitar, ¿no? Y por eso, como tú necesitas que tu área usuaria te diga qué hacer con esos bienes, con los bienes que tienen el almacén, ¿no? Vas a aplicar el artículo 7 de la directiva y le vas a enviar mes a mes la relación de los bienes muebles que tienen custodia en el almacén. Lo vas a hacer a través de tu jefe logística, de tu OGA, de tu jefe superior. Para que éste le comunique al área usuaria y le diga, joven, usted tiene esto en el almacén y además de esto, este grupo ya tiene más de 12 meses de custodia y este otro está próximo a vencer. ¿Qué hago? Entonces el almacén te puede responder con un cuadro de distribución, un pedido de atención de almacén en el que te va a decir, distribúyelo o espérate un mes que ahí lo vas a distribuir. Te puede mandar un reporte de excedentes para que sea redistribuido al interior de la entidad. Yo siempre pongo el ejemplo de los plumones, que fue lo que nos pasó en Minedu. Cuando reportamos la cantidad de plumones a un área usuaria, vimos que lo iban a consumir en 10 años. Ese nivel de stock tenían en plumones. Y todo el mundo sabe que los plumones se secan a los 3 años. Pero esta área usuaria tenía plumones para 10 años. ¿Qué fue lo que se hizo? Ese año no se compró plumones en el Minedu, porque el área usuaria se quedó con 3 años de plumones que los iba a usar y bueno, ya iba a evitar que se venzan, que se sequen. Y los otros, el excedente, lo puso a disposición para repartirlo con otras áreas usuarias. Y así, de alguna manera, se usó el bien y se evitó que se destruyera. Recuerden que estos bienes han sido dinero en algún momento. Si no íbamos a usarlos, mejor dicho, si los íbamos a tirar a la basura, mejor los hubiéramos dejado ese dinero ganando intereses en el banco, ¿verdad? Y una tercera respuesta que te puede dar el área usuaria es un informe que justifique la causal de baja. Y con eso tú secundas ese informe con tu informe técnico de almacén, en donde ambos le dan el sustento técnico a la OGA para que pueda aprobar la baja a través de un acto resolutivo. ¿Sí? Siguiente, por favor.
Ojo, nosotros como Dirección de Bienes Muebles, cuando hacemos las asistencias técnicas y vamos presencialmente a sus entidades, a sus almacenes, no fiscalizamos. Les damos la asistencia técnica para que usen de la mejor manera la herramienta llamada normativa, la Directiva 4. Les explicamos las distintas disposiciones que damos en ellas para que puedan aprovecharlas. No esperen a que llegue un órgano de control interno y les pida la relación desde julio de 2021, la relación de los informes mensuales que han estado enviando a las áreas usuarias. Lean la directiva y si tienen consultas, aprovechen las asistencias técnicas que damos. Y si tienen más consultas, escriban a dga@mef.gov.pe y hagan sus consultas a través de ese medio. Entonces, estábamos en el momento de la liberación, ¿no? Lo primerísimo que tenemos que hacer para el gran camino que nos lleve a tener este sistema de hubs y centros logísticos y plataformas logísticas que nos permita ser más eficiente para nuestros usuarios finales, ¿no? Para limpiar esos bienes, que no es otra cosa que dar de baja y disponer estos bienes, es decir, sacarlos del almacén, ¿no? Se establecen causales en la directiva para los cuales no apto para su uso o consumo, obsolescencia técnico-pedagógica, excedencia o fecha de vencimiento, tiene que venir o quien inicia las acciones para la baja es el área usuaria a través de un informe, el cual va a ser secundado con el informe técnico del almacén, que complemente el sustento que ya da el área usuaria para que la OGA pueda proceder con el acto resolutivo de baja. Y si pueden aprovechar en ese acto resolutivo ponerla a disposición también, bienvenido, cosa que hacen todo en un solo trámite. Pero para las causales, tales como daño, robo, hurto, merma, pérdida o RAE, quien inicia las acciones para la baja es el almacén. No requieres del informe previo del área usuaria. Y una vez que la OGA aprueba mediante resolución la baja del bien mueble, ojo que hay plazos y están en las disposiciones para la baja, se procede a efectivizar la disposición de estos bienes o estas existencias. Estas pueden ser por transferencia, donación, destrucción o eliminación, subasta, permuta. Ojo que la Directiva 4/2021 F5401 dispone que solo puedes hacer la disposición hasta los próximos o los siguientes 5 meses de emitida la resolución de baja de un bien mueble. ¿Ok? Bien. Si bien en la Directiva 4 no se desarrollan estas distintas disposiciones, pueden encontrar de manera supletoria el desarrollo, si es que requieren un marco normativo más detallado, pueden utilizar el desarrollo que se plantea en la Directiva 6/2021 F5401, que es la Directiva para la Gestión de Bienes Patrimoniales en el ámbito del SNA. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces,
vamos a obtener los resultados que estamos viendo. Y vamos a poder ya estar aptos para el siguiente nivel. El nivel de experto. El nivel de yo controlo mi nivel de inventario. Ahora tú, planeamiento, tienes que apoyarme en que ese nivel de inventario no vuelva a subir. Tú, adquisiciones, tienes que acordar con el proveedor que las entregas sean de tal manera que no me sofoquen en cuanto al espacio. O cuando realmente necesito el bien. Y solo a modo de motivación, ¿no? Ya como parte final de este webinar, les comento que desde el 2016 inició toda una gestión que se fue descubriendo en el camino, ¿no? Y que nos llevó a lo largo de 5 o 6 años poder prescindir de alquileres de almacén en Lurín y poder realizar el primer compartir de almacenes en el estado, que fue Proniet y Minedu. Y gracias a las disposiciones, ¿no?, que se han dado en esta Directiva 4 y a las constantes capacitaciones, acabamos de ver que Digere también ha pasado a compartir ese espacio junto con Minedu y con Proniet. ¿Cuál es el siguiente paso que deben atravesar? La gestión misma se los va a decir. O consolidan a una sola cabeza que administre con diferentes centros de costos, ¿no? Y que cada almacén siga reportando su contabilidad. O siguen compartiendo espacio, pero funcionando como un almacén independiente cada uno, pero compartiendo, ¿no? Aprovechando las ventajas que te da el estar en un mismo espacio, que es que puedes prorratear entre todos los costos fijos, hasta compartir montacarga. Y eso, señores, en una primera etapa, cuando se unió Proniet con Minedu, con Educación Básica para Todos, para ser más exacto, es la unidad ejecutora, se logró alrededor de 3.3 millones de soles de ahorro solo por dejar de alquilar. Porque esos dos almacenes decidieron limpiarse, ordenarse y dar los espacios necesarios para poder compartir dentro de el almacén propio del Minedu. Y ahora, con lo que está dejando de alquilar Digere, del contrato que está colgado en el SEACE, concluyo de que están generando alrededor de 10 millones de soles solo por dejar de alquilar. Los 3.300 que se ahorraron en el 2018, más los casi 7 que se están ahorrando ahorita con lo que Digere está dejando de alquilar. Eso es loable, eso es plausible, eso se merece una felicitación. Y si lo hemos hecho, todos podemos hacerlo. Todos ustedes lo pueden replicar. Y más porque toda esa experiencia se volcó en la directiva y se evidencia en disposiciones, como el artículo 7.
Bien, espero que con estos ejemplos y con este sueño al que aspiramos todos, con miras a querer mejorar, ser más eficientes en el abastecimiento de los productos hacia nuestros usuarios finales, todos se motiven y vean la manera de ordenar sus armarios, ordenar sus almacenes, de cara a compartir. ¿Sí? Bueno, ese es el webinar de hoy. Gracias, Erika, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Primera pregunta. Si se cuenta con el sistema SIGAMED, en el cual toda la información está en el sistema, ¿se tiene que seguir utilizando los BINCAR manuales? Si eso se puede obtener de un reporte en el mismo sistema por cada bien. En efecto, el artículo 4 es la directiva vigente de la Directiva 4/2021 F5401, Directiva para la Gestión de Almacenamiento y Distribución de Bienes Muebles. Se define el BINCARD o Registro de Control Visible como el medio físico o electrónico que tiene por finalidad controlar el movimiento y saldo de unidades físicas de cada bien mueble en el almacén, y menciona que se encuentra ubicado junto al grupo de bienes muebles que registra y contiene los campos mínimos indicados en el anexo 8 de la directiva. Asimismo, en el literal C del numeral 32.2 del artículo 32, registro, se dispone que una vez ubicados los bienes muebles en las zonas de almacenaje, se procede a consignar su ingreso en el registro de control visible, por lo que siempre tienen que estar donde está físicamente el bien. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Existe un software especial para manejo de almacén similar al SIGA? Sí, se llaman sistemas de gestión de almacenes y son mayoritariamente utilizados en almacenes del lado privado. El SGA, Sistema de Gestión de Almacenes, o WMS, que son sus siglas en inglés, es un software que ayuda a las empresas a gestionar y controlar las operaciones diarias en un almacén, desde el momento en que los bienes muebles y los materiales entran en un centro de distribución hasta el momento que salen. Es importante que sepan que para grandes operaciones de centros logísticos, es necesario contar con esta herramienta, porque es tal el volumen de información que se maneja, tanto los ingresos, los movimientos a la interna, dónde los ubico, cómo los extraigo, cómo acondiciono, hacia dónde van a ir distribuidos. Es tanta la información de entrada y salida y movimientos de interna que se manejan al día en el almacén, que el cerebro humano por sí solo no va a responder. Pero en el caso de los almacenes del Estado, en donde no necesariamente hay tanto movimiento, sí es, bueno, en los almacenes grandes no, pero en los almacenes pequeños se podría controlar este registro a través de un Excel o un cuaderno. Obviamente, si es un almacén central del nivel de Senares, del nivel de Digere, Proñet, de Educación Básica para Todos, sí es necesario contar con un sistema de soporte. Siguiente, por favor. ¿Es recomendable tener procesos paralelos tanto del almacén de logística como del almacén especializado de medicamentos? Sí, pero evidenciando el movimiento del bien mueble entre ambos almacenes, ¿no? Por ello, se tiene que asegurar que los documentos de entrada y salida sean suscritos en el momento en el que se realiza el movimiento físico de las existencias y que los sistemas, ¿no? Ya sea el SIGA como el SISMED, que es el que se maneja en el almacén, en el AM, el almacén especializado de medicamentos, ¿no? Interoperen, ¿no?
actualicen la información casi en tiempo real en ambos entornos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento actual para dar de baja productos antiguos sin rotación? Según la Directiva 4/2021/F5401, la baja de existencias en el almacén comprende el conjunto de acciones referidas al retiro físico de bienes muebles en custodia en el almacén y/o del registro del sistema informático de soporte a la gestión de almacenamiento y distribución. En tanto, cumplan una causal de baja. El procedimiento de la baja se encuentra detallado en el artículo 52 de la mencionada directiva. Sí, siguiente pregunta, por favor. ¿Qué normativa se debe cumplir en este momento en un almacén para un correcto desempeño? La directiva que aplica a almacenes, la que tiene alcance para los almacenes públicos, que es la Directiva 4/2021/F5401, Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles. ¿Cómo conciliar con contabilidad estos almacenes consolidados? Primero hay que tener en cuenta de que el reporte de movimientos almacén se realiza por lo menos una vez al mes y se remite a la oficina de contabilidad o la que a su vez es dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes. Esto es no negociable. Esto ocurre y va a seguir ocurriendo entre los almacenes y la oficina de contabilidad a la que pertenezca. Por otro lado, en tanto las gestiones, ¿no?, de estos almacenes solo compartan el espacio de almacenamiento, cada almacén deberá realizar su reporte de movimientos a la oficina de contabilidad de la entidad u organización de la entidad a la que ambos pertenecen. ¿Ok? No se deja de hacer. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué se entiende por consolidar almacenes? ¿Las responsabilidades administrativas de cada unidad ejecutora también se consolidan o solo una se hará cargo? Bueno, le llamamos consolidar almacenes a aquella gestión que da como resultado los almacenes compartidos. Es decir, cuando los almacenes de cualquier tipo operan en una misma infraestructura, pero siempre que las características de almacenamiento de los bienes muebles sean similares y estos espacios cumplan con las condiciones para la conservación de los mismos, de los bienes muebles. Y el objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos. Las responsabilidades administrativas de cada unidad ejecutora tienen que mantenerse primero independientes. Y en el día a día, las gestiones irán madurando y viendo qué cosas pueden ser absorbidas por una de ellas y qué cosas no. Como por ejemplo, el reporte a la oficina de contabilidad no puede ser absorbida por otra unidad ejecutora, ¿verdad? Entonces, eso se los va a dar la misma madurez que van a ir alcanzando en el día a día cuando compartan. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se implementará la consolidación de almacenes? Como les mencionaba, si queremos llegar a este gran sueño de tener 3 o 4 hubs a nivel nacional con miras a ser mucho más eficiente en el abastecimiento, ¿no? Pero llegar en serio a nuestros usuarios finales, vamos a tener que pasar por varios pasos, ¿no? Y el primer paso que tenemos que dar es liberar los almacenes de aquellos bienes que no van a cumplir ninguna finalidad pública. ¿Sí? Luego, clasificando las existencias que sí se van a quedar en el almacén, en custodia, que nos va a permitir dimensionar qué espacio real necesitamos de cara a un compartir, ¿no? Hoy por hoy, si no he botado mis ineficiencias, voy a decir, necesito 100 metros cúbicos, pero aguanta, dentro de esos 100 metros cúbicos tienes bienes con permanencia mayor a 12 meses o tienes bienes que van a vencer en los próximos 6. ¿Qué haces considerándolos
como parte de la mudanza si te vas a compartir un almacén. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, liberas tu almacén, clasificas de lo que vas a mantener en custodia e identificas el nivel de inventario mínimo con el que puedes garantizar aún el abastecimiento. Y con eso te mueves al almacén que quieras compartir o recibes a los almacenes que quieran ir a tu infraestructura porque es mejor. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo delimitar los deberes y derechos de cada una de las unidades ejecutoras que comparten dichos recintos, almacenes consolidados? Dependerá si el almacén es propio o alquilado, ¿no? En todos los casos, deberán tomar como referencia para la gestión de espacios compartidos el texto único ordenado del Decreto Legislativo 1211, decreto legislativo que aprueba medidas para el fortalecimiento e implementación de servicios integrados y servicios y espacios compartidos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en su artículo 7, servicios y espacios compartidos, nos dice, son servicios y espacios compartidos, las acciones conjuntas que realizan las entidades públicas para cumplir con sus resultados y objetivos públicos de manera más eficiente, coherente, oportuna y flexible a través de mecanismos de cogestión o cofinanciamiento, tanto para optimizar su operación o gestión interna como para prestar sus servicios y trámites. ¿Sí? Siguiente pregunta, por favor. Un equipo, grupo electrógeno, dado de baja, ya no figura en el SIGA. ¿Puede reingresarse para ser considerado en el plan de reequipamiento? Mi pregunta es definitivamente no, pero en la práctica se puede hacer todo. Ahora, ¿por qué digo no? Porque si le has dado de baja es porque has sustentado una causal. Entonces, ¿a razón de qué te retrotraerías o te recularías en dicho sustento? ¿No? Pero, como todo es posible en esta vida, tendrías que sustentar, ¿no?, alguna equivocación, algún exceso en la impresión, algo que te permita poder reincorporar ese bien a las existencias del almacén, pero podría ser observable, ¿no? Tendría que ser muy, muy fino ese sustento. Siguiente pregunta, por favor. Si hay un error en la emisión de la OC 01 por 30% y otra por 70%, duplicando las cantidades, pero monto total es correcto e igual al contrato, los bienes ya ingresaron al almacén. ¿Cómo registro el ingreso? Bueno, todo bien. Por ejemplo, ocurre también, aparte de este ejemplo, ocurre, por ejemplo, que compran un servidor y este servidor está compuesto de varios equipos, ¿no? Y además hay instalación dentro del contrato, pero sacan una orden de compra, una orden de servicio con un monto total, no desagregado. En esos casos, lo único que queda es ingresar los bienes, ¿no?, producto de este servicio, producto de esta contratación, con una nota de entrada al almacén, en cuya glosa tienes que especificar a qué contrato u orden de servicio está haciendo mención. ¿Sí? Así sea una orden de compra con un servidor que tiene varios componentes, pero un solo monto, puedes hacer este registro, esta inyección de estos bienes en el CARDEX, ¿no? En el ingreso de estos bienes al almacén a través de notas de entrada al almacén, pero siempre especificando en la glosa a qué se debe, ¿no? Tiene que tener un sustento. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se realiza el ingreso en el almacén el caso de compra de celulares que están adicionadas en una orden de servicio?
Lo mismo, con NEA previo informe sustentando la adquisición y refiriendo en la glosa de la NEA que estás generando la orden de servicio que se emitió, ¿no? Con la cual están entrando esos celulares. Siguiente pregunta, por favor. Los bienes muebles adquiridos por una obra de administración directa deben de ser ingresados al patrimonio al momento de la compra o la liquidación de la obra en cuestión. Al momento en el que se emite el PECOSA. Cuando ya salió del almacén, tiene que considerarse en el patrimonio. ¿Ok? Pero, ojo, que tenemos una complementaria que dice que aquellos bienes que son susceptibles de ser incorporados al registro patrimonial y sean producto de una obra, o sea, venga consigo la instalación de dicho bien, no pasan por almacén. Así que hay que tener en cuenta si es que la pregunta va en esa índole. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento si me internan materiales y no están valorizados? Puedes acudir a históricos, ¿no? Y si no tienes históricos, por ejemplo, en el SIGA siempre están registrados los montos, ¿no? De ítems o de SKUs o de códigos similares o iguales, ¿no? En caso de que no encuentres algún histórico, podrías hacer una pequeña indagación de mercado para darle un valorizado bastante cercano a la realidad del mercado, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Cuando ingresan sobrantes de obras usados, ¿se realiza una nota de entrada a almacén o solo con un acta? Corresponde hacer el ingreso, como les mencionaba hace un rato, con una nota de entrada a almacén y en este caso sería como sobrante de inventario, previo acto resolutivo que autoriza dicha incorporación de los bienes sobrantes a las existencias del almacén. Pero ojo que en el artículo 48 se ponen condiciones. Solo se van a ingresar sobrantes que están en estado óptimo y van a servir a la entidad. Los que no están en un estado óptimo que puedan ser usados por la entidad pasan de frente a la disposición. Obviamente no van a tener baja porque no están en el CARDEX, son sobrantes, pero sí se tiene que justificar un acto resolutivo a través de un informe técnico para que la OGA emita la resolución de disposición de estos bienes. Y hay una última pregunta, Mitzi. Sí. En un video se menciona que hay bienes susceptibles de ingreso al almacén como el aire acondicionado, los cuales no ingresarían al almacén y no habría PECOSA. La pregunta es, ¿con qué documento le daría de alta en el patrimonio, ya que el SIGA al dar el alta pide la orden de compra y PECOSA? Bueno, como este caso es una compra con instalación, ¿no? Los bienes no pasan por almacén. El documento de alta sería el número de acta de entrega, recepción del bien instalado y puesto en operación. Esta acta reemplazaría al PECOSA que se hubiera emitido si es que el bien hubiera entrado al almacén. Bien, ha sido un gusto para mí darles esta charla. El objetivo en todo momento es visionar cosas que funcionan, ¿no? Tratar de replicar las buenas prácticas que existen en el mercado con la finalidad de aspirar a ser mejores abastecedores. Nos venimos capacitando ya varios años tratando de conocer las distintas fases de almacenamiento y distribución, cuáles son las mejores prácticas para controlar mi inventario, cómo custodio de la mejor manera mis bienes, cómo garantizo que el traslado sea una extensión de mi almacén de manera que el usuario final recibe el bien tal cual el almacén lo recibió del proveedor, que no me demoren los despachos, ¿no? Que al usuario final no le va a interesar si nosotros
gestionamos el almacén o es tercerizado. No le va a interesar si el transporte es propio o es tercerizado. No le va a interesar si vamos a hacer tantos inventarios al día o uno solo durante el mes. Lo que al usuario final le interesa es tener su medicina en la cantidad requerida en el momento que lo necesita. Al usuario le va a interesar tener a su hijo estudiando en una carpeta que respete medidas ergonómicas, con un uniforme decente, con una infraestructura escolar en donde le dan una laptop que debe tener internet y por ende energía eléctrica, y que delante esté un profesor capacitado para que pueda ayudarlo a tener más oportunidades gracias a ese estudio que va ganando año a año. No le va a interesar cómo lo hagamos. Lo que le interesa es que el bien llegue. Así que en nosotros está ser más eficientes. Con esto no les estoy diciendo despachemos de cualquier manera, sino que no nos concentremos en cosas que nos distraen. Tener el almacén bonito o propio no es nuestro objetivo. Tener la flota propia autogestionada por la entidad, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro trabajo es abastecer. ¿Cómo? Nos lo dirá el costo-beneficio. La inversión que haga para poder llegar de manera eficiente y oportuna a mi usuario final tiene que justificar en la rentabilidad que yo pueda recibir de esa gestión, no económica, sino de cumplimiento de objetivos. Bien, señores, será hasta una próxima oportunidad. Espero que les vaya muy bien y feliz 28 con todos. El Perú es bonito y sintámonos muy orgullosos de sumar en el esfuerzo de hacerlo más eficiente cada día, con nuestro trabajo en almacenes y como conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento. Feliz 28, buenas tardes. Muchas gracias, Erika, por la participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Pautas para compartir almacenes en el sector público, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p. el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos unas buenas fiestas patrias. Muy buenas tardes. Hasta pronto.